Hola chiquillos y chiquillas, nuevamente les voy a explicar la actividad número 3 de física, ya para los primeros medios. Esta semana comenzamos lo que es una materia ya nueva, diferente, sin embargo sigue siendo parte de la nivelación de lo que debieron pasar el año pasado. La número 1 dice, define qué es el calor. Ya, la número 2 dice qué es la temperatura y con qué instrumento la podemos medir y qué escalas podemos utilizar, y hay que explicar brevemente. Todo esto está en el material anexo complementario, ¿cierto? Que ustedes van a recibir. Si lo recibe impreso, por favor, quédese con él, no lo devuelva. 3. Ejemplifica con una situación cotidiana el concepto de equilibrio térmico. ¿Cuáles son las formas de propagar el calor? Describe brevemente y da un ejemplo para cada uno. Es decir, tiene que describir en este caso cuáles, ¿cierto? Las 3 formas y dar un ejemplo para cada una de esas. Es describir y ejemplificar. Y la número 5 dice que son los conductores y los aislantes térmicos y da 2 ejemplos de cada uno, ¿cierto? Junto con la descripción. Nuevamente un ticket de salida que dice lo más importante que aprendí esta semana, que me confundí y que tendré que considerar para la próxima vez. Luego tenemos el material que dice, ¿cierto? El tema sobre el calor, la energía térmica. ¿Ya? Aquí empezamos haciendo una aclaración de lo que llamamos frío y calor. Si existen realmente, lo que llamamos calor es un flujo de energía térmica que va desde un cuerpo, ¿cierto?, que tiene una mayor temperatura a otro de menor temperatura. El frío no es solamente que un flujo menor de energía, pero el concepto que deberíamos utilizar, que es el más adecuado, es el calor. El frío no entra por la puerta, no entra por la ventana. Ya cuando decimos, hoy cierra la ventana que va a entrar el frío, no es así. Lo que sucede es que se disipa calor. Y esta energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo producto del movimiento aleatorio que experimentan. La energía cinética, si es que no lo recuerda, está asociada al movimiento. Mientras más movimiento, mayor energía cinética. ¿Ya? ¿Cómo podemos medir el calor? La temperatura es la medida de la energía cinética, ¿cierto? Que es las partículas, y con esto podemos representar la medida del calor. A mayor movimiento de partículas, mayor temperatura. Y ahí les dejo el recordatorio, ¿cierto?, de que la energía cinética es la energía que está asociada al movimiento. La temperatura se puede medir con un termómetro, que existen muchos tipos, sin embargo, funcionan a través de escalas termométricas que son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Y para poder transformar estas, ¿cierto?, tenemos las fórmulas que aparecen ahí. También tenemos lo que es la teoría cinética molecular, que habla sobre cómo encontramos las partículas en un sólido, ¿cierto?, que están muy cohesionadas, en un líquido que están semi-cohesionadas y en un estado gaseoso que están totalmente dispersas. También se nos muestra lo que es el sentido de propagación del calor y el equilibrio térmico, que dice que, ¿cierto?, que en un sistema aislado que están a diferentes temperaturas, si están en contacto, la energía se va a transferir hasta que ambos tengan la misma temperatura. Por ejemplo, cuando le echamos un poco más de agua fría al café, cuando ¿cierto?, tenemos calefaccionando una casa y encontramos que ya está muy alto de temperatura y abrimos la ventana, ¿cierto?, para que se coloque a temperatura ambiente, por ejemplo. También tenemos el calentamiento del agua, y ahí está explicado aquí por los tramos que ocurre de A a B, de B a C, de C a D, de a E y de E a F, ya paso por paso. Y acá lo más importante es cómo se propaga el calor, ¿cierto? Por ejemplo, está lo de la conducción, la convección y la radiación. Conducción es cuando transferimos, ¿cierto?, la energía térmica entre cuerpos que están a diferentes temperaturas, pero contacto directo, muy similar a los métodos de electrización. Tenemos la convección, que es la transferencia de calor porque el fluido como tal se mueve, como gases o líquidos, ¿ya?
Hay algunos convectores de aire que utilizan este método, y la radiación, como por ejemplo una chimenea eléctrica, es la forma de una transferencia, ¿cierto?, que se propaga a través de ondas electromagnéticas, en este caso de luz visible, ¿cierto?, que es como luz infrarroja. Otros conceptos importantes tenemos lo que es el calor latente, dilatación térmica y el calor específico, que están asociados netamente a lo que vamos a ver después para la otra actividad. Y tenemos los conductores y los aislantes térmicos. Los conductores, como dice la palabra, son aquellos que conducen la energía térmica de manera muy fácil, y los aislantes la que se oponen, ¿cierto?, y no la conducen, y que por ejemplo, nos pueden proteger a estas temperaturas más bajas. La lana de vidrio, ¿cierto?, como la espuma también, que se utiliza para hacer los aislamientos de las casas, y algunos conductores, por ejemplo, también están los metales, la madera, etcétera.